comprometido con el pastor y con el Señor. Quiero que le digas al que tienes a tu lado: esta tarde el Señor tiene una palabra para ti. Veréis, yo tengo un consejo de la palabra del Señor muy sencillo. Créanme de todo corazón que lo digo en la presencia inmediata del Señor, que lo que voy a hablaros es muy sencillo. Yo soy consciente, y lo digo con toda la humildad delante del Señor y de su iglesia, que cuando visitamos iglesias las expectativas se disparan. El tema es que no hay nada nuevo que decir, hay algo antiguo que recordar. Porque el Evangelio es antiguo, y si no es antiguo, no es Evangelio. Yo quisiera ser fiel al Señor en compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Vale? He aprendido con el pasar de los años que si hay algo que un siervo de Dios tiene que tener, si sube a un púlpito a predicar la palabra, es precisamente fidelidad al Señor a la hora de comunicar el mensaje de su palabra. El apóstol Pablo dijo que cuando los siervos predicamos, lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios. De manera que cuando yo estoy predicando no solamente lo hago de parte del Señor, sino que el Señor está delante escuchándome. ¿Qué voy a decir? Si voy a decir lo que Él me demanda que diga o lo que a mí me interesa decir. Y hoy creo que tenemos que aparcar los intereses personales y predicar lo que el Señor nos demanda. ¡Aleluya! Hay un texto en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, que dice así, Juan el apóstol en la isla de Patmos. Dice: después de esto miré y he aquí vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es decir, se quedó mirando Juan y dijo: vi una visión impresionante, vi un caballo blanco, hermoso. El blanco es un símbolo de la pureza y de la santidad. Dice: pero el jinete brillaba más que el caballo, era fiel, verdadero y justo. ¡Aleluya! El Señor habló a mi corazón y me dijo: el púlpito es un caballo blanco puro que solamente puede ser ocupado por jinetes fieles, justos y verdaderos. ¡Aleluya! Espero ser fiel al Señor. Los que tengan Biblia van a venir conmigo al Salmo 12. Salmo 12. Dice la palabra del Señor así: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hemos leído un verso de la palabra del Señor, sencillo, escrito por el salmista David, en uno de los episodios más difíciles de su vida. David se encuentra en una situación muy precaria, muy dolorosa. Está huyendo en el desierto porque su propio hijo le quiere matar, Absalón. La situación que está pasando David no es una situación de estrechez económica, que es una situación difícil en cualquier casa, pero se puede llevar. Sin dinero se puede vivir. La situación que está pasando David no es una situación de enfermedad, que también se estrecha. La situación que está pasando David es que tiene que salir huyendo a un desierto porque un hijo de sus entrañas quiere quitarle la vida porque ambiciona más el trono que ama la vida de su padre. Y la palabra del Señor dice que sale huyendo. Y cuando él se encuentra en el desierto se ve tan desamparado por todo y por todos que, viéndose perdido, solamente le queda el Señor. Y escribe un salmo estando herido y estando roto, sigue escribiendo salmos. Quiera Dios que en medio de tu dolor, tu necesidad, tu aflicción, no te impida seguir escribiendo salmos para el Señor. Él escribe un salmo y dice: salva, Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Quisiera leerte este texto en diferentes versiones de la palabra para tener una clara comprensión de lo que David intentaba transmitir. Hay una versión bíblica, la Nácar Colunga, que dice así, traduce este texto diciendo: interviene, Adonai, porque no hay hombres buenos ni se encuentran ya hombres leales. Hay otra versión que dice: sálvame, Señor, porque ya no se halla un hombre de bien sobre la tierra, porque la verdad no se aprecia ya entre los hijos de los hombres. Pero hay otra versión de la Escritura que cuando la leí impactó fuertemente mi corazón. Dice así: salva, Adonai,
porque ya no hay hombres dignos de confianza. Se acabaron los verdaderos entre los hijos de Adán. Cuando yo leí este texto me pregunté, ¿qué le tuvo que ocurrir a David para que dijera todo esto? ¿Cuánto tuvo que sufrir a lo largo y ancho de su vida? ¿En qué situaciones tan complicadas se tuvo que enfrentar para que dijera, se acabaron los piadosos? No hay hombres buenos, no se encuentran hombres leales, no hay hombres dignos de confianza, se acabaron los verdaderos entre los hijos de Adán. ¿No te ha ocurrido esto alguna vez a ti? ¿Que has estado atravesando una situación de dolor y has mirado a tu alrededor? Has visto gente que te acompaña y aún así te has sentido solo. Esa es la peor de las soledades. Sentir que tienes gente a tu lado y aún así sentirte solo. Pero hay una ventaja en la soledad. Hay una virtud impagable. Cuando uno está solo, solo le queda Dios. Y David en su soledad se quedó mirando a su alrededor y vio tanto malo y tan poco bueno que dijo, Señor, levántate y sálvame tú, porque no tengo un hombro donde poder llorar. A veces nos ocurre, hermanos. Veréis, yo te quisiera hacer una pregunta y no me respondas, sino ve cavilando en tu corazón la pregunta que te voy a hacer. ¿Ustedes creen que si David, a día de hoy, fecha de 8 de abril del año 2018, estuviera esta tarde en este culto sentado en este auditorio, ¿ustedes creen que si David se quedara mirando a su alrededor, a la iglesia de Oliva, a los hermanos, a los siervos, a los ancianos, a los jóvenes, a las hermanas, ¿ustedes creen que David se habría atrevido a escribir este salmo? ¿Diría lo mismo hoy, miles de años después, se acabaron los piadosos? No encuentro un hombro donde poder llorar. No hay nadie que aprecie la verdad. No me respondas a esta pregunta. Al final del sermón voy a intentar responderte yo. Veréis, para poder entender por qué David escribe todo esto, tenemos que hacer un breve relato acerca de todos los sufrimientos que tuvo a lo largo de su vida. Y esto es una tarea fácil porque de David habla mucho la Biblia y a la vez complicada y difícil, porque precisamente por eso, porque la Biblia habla mucho de él y nos llevaría mucho tiempo. Pero yo quisiera resaltar algunos datos. Veréis, la primera vez que aparece David en escena, aparece en 1 de Samuel capítulo 16, cuando dice la Biblia que un profeta llamado Samuel dice que fue a ungirle por rey de Israel a la casa de Isaí de Belén. Dicen todos los comentaristas de este Salmo 12, y en esto coincido con ellos, que cuando David escribió este salmo y dijo se acabaron los piadosos, ya no hay hombres verdaderos, no encuentro un hombro donde poder llorar. Dicen la mayoría de los comentaristas entendidos en la escritura que el profeta Samuel ya había muerto. Y dicen ellos, porque si el profeta Samuel hubiera estado vivo, David no se atreve a escribir este salmo. Porque si había alguien piadoso en la tierra de Israel, ese era Samuel. Si había alguien que amaba y apreciaba la verdad, ese era Samuel. Si había alguien, hermanos míos, que era un hombro donde poder llorar para un corazón afligido, ese era el profeta Samuel. Hermanos, el profeta Samuel era tan íntegro que dice la palabra textualmente, desde Dan hasta Berseba, todo el pueblo conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era tan íntegro que un día cuando puso a Saúl por rey de Israel, se pegó mirando al pueblo y llamó a los ancianos y a todo el mundo en Jerusalén. Y pegó un grito y dijo así, acusadme. ¿Hay alguien del pueblo que me pueda acusar de algo? ¿Hay alguien que me pueda acusar o señalarme con el dedo por un mal testimonio? ¿Alguno de aquí puede sacarme un trapo sucio? ¿He sobornado a alguien? ¿Alguien me prestó dinero y no se lo devolví? Y se quedaron mirando los ancianos y dijeron, jamás, Samuel. Tienes tanto testimonio que nadie te puede acusar en toda la congregación de Israel. Hermanos, Samuel era tan íntegro que dice la Biblia, hermanos míos, que ni una de sus palabras caía a tierra sin cumplirse. Quiera Dios, hermanos míos, que aquellos que levantan una queja contra Dios porque están sufriendo, que jamás se atrevan a decir no hay hombres piadosos, no hay gente que ama la verdad, porque en la iglesia de Oliva hay gente como el profeta Samuel que dice una cosa y sale, que tiene testimonio, que ama la verdad, que vive abrazado a la cruz. Aleluya. Dejadme aprender un momento, hermanos, acerca del ministerio profético de Samuel. Conviene que ciertas actitudes de este profeta se nos peguen a nosotros. Mejoraríamos la calidad de nuestra vida espiritual. Veréis, el profeta Samuel, hermanos míos, fue el fruto de las lágrimas de una mujer estéril llamada Ana. Hablo con todos los respetos. La Biblia dice que había una mujer llamada Ana, que tenía un marido que se llamaba Elcana. Y Elcana tenía dos esposas. En aquel tiempo se permitía la poligamia y no quiero entrar en detalles. Samuel tiene dos esposas, Ana y Penina. Pero dice la Biblia que
Ana no podía tener familia, era estéril. Dios no le había concedido tener hijos. Y el sueño de toda madre es abrazar un niño entre sus brazos. Tanto es así que dice, Ana lloraba, se deprimía y no comía. Y lloraba mucho. Pero Penina sí que tenía hijos. Y dice la escritura que Penina irritaba a Ana. ¿Y cómo la irritaba? Bueno, dejarme darle rienda suelta a la imaginación. Yo creo que Penina se quedaba mirando a Ana y le decía, te vas a morir sin saber lo que es tener un hijo. Tú jamás vas a saber lo que es abrazar a un niño entre tus brazos. No vas a experimentar en mitad de la noche lo que es pasar una mala noche porque el niño tiene fiebre. Jamás cogerás un paño de agua caliente para que la bajen décimas de fiebre al niño. Te mueres sin tener hijos. Y dice la Biblia, y Ana lloraba, se deprimía y no comía. ¿Qué cosas, hermanos míos? Ana y Penina tenían el mismo esposo, vivían en la misma casa, se sentaban en la misma mesa, comían del mismo pan, dice la Biblia, pero eran rivales. Y yo digo, qué pena que vengamos a la misma iglesia, que nos sentemos en los mismos bancos, que comamos del mismo pan de la palabra, que tengamos al mismo Cristo como esposo y que a veces haya rivalidad entre nosotros. Si hay algo que en una iglesia no tiene que haber, es rivalidad, resentimiento, rencor. Si hay algo que en una iglesia tiene que haber, es amor, cariño, respeto, cordialidad. Dice la Biblia que Ana, hermanos míos, llora y llora y llora, y tanto llora que se va al templo para buscar una solución. Porque el Cana le dice, pero no te soy yo mejor que 10 hijos. No soy yo tu esposo, te doy calor de marido. Dice, no, tú ocupas como esposo el lugar de marido, pero el lugar de hijo no lo puedes ocupar. Y dice que se fue a que le arreglara el problema al Señor, porque cuando tengas problemas, hay uno sentado en el trono que sabe solucionarlos. Amén. Y ahora dice la Biblia que se va, ¿a dónde? Al templo a orar. ¿Cómo? Cuando yo leo el texto, automáticamente caigo en la cuenta de que habrá gente que podría pensar, no mereces que tú vayas, el templo no me merece, Ana, que tú vayas allí. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en el templo había un sacerdote viejo llamado Elí. ¿Me dejan ustedes predicar con libertad esta tarde, pastor? Dice la Biblia que en el templo había un sacerdote viejo llamado Elí que se pasó los últimos años de su vida sentado en una silla junto al pilar del templo y que tenía 2 hijos llamados Ofni y Finés, que también eran sacerdotes. Dice, pero Ofni y Finés no tenían conocimiento de Jehová y eran hombres impíos y pecadores. Tanto es así que dice, robaban las ofrendas del tabernáculo y tenían relaciones ilícitas con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Habrá sacerdotes más corruptos que esos? Podrían haber dicho, Ana, no, yo al templo no voy porque allá hay sacerdotes que no andan bien. Pero dice Ana, me da igual, ellos andan en desorden, pero entre aquellos muros Dios escucha las oraciones. Amén. No evitó el desorden de algunos que Ana acudiera al templo. ¿Me dejan que te diga una palabra con cariño? A veces se levantan quejas, es que mira aquel cómo anda, es que mira aquella lo que ha hecho, es que mira qué testimonio en esta congregación, y yo dejo de ir al culto. Déjame que te diga una palabra con cariño. Llevo toda la vida, toda mi vida cristiana, buscando una iglesia perfecta donde hacerme miembro. Pero no encuentro ninguna perfecta porque todas me admiten a mí. Porque el día que me admitan a mí, ha dejado de ser perfecta. Hermanos, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Te diré más, el que se marcha de una iglesia por causa de la gente, nunca entró en ella por causa del Señor. ¡Aleluya! Aquí hay gente pecadora que cuando se arrepiente, Dios la perdona. Se queda allí Ana y ahora cae de rodillas, hermanos. Y cuando cae de rodillas levanta una oración que rezaba así: Señor, si tú te dignares a mirar la aflicción de mi sierva y me concedieres un hijo varón, yo te prometo que lo entregaría todos los días de tu vida para servir en el templo. Pero dice la escritura, Ana no elevaba la voz, no se escuchaba su voz orar, se movían sus labios porque oraba para sí. Y ahora el sacerdote que está sentado, como ve que los labios se mueven pero no escucha la voz de la mujer, la malinterpretó. Y hablando con respeto, si hay hábitos, dice, la tuvo por una mujer ebria, por una mujer que había bebido. Y se le queda mirando y le dice el sacerdote, el viejo, el que tiene los 2 hijos que pecan y guarda silencio, se le queda mirando y malinterpreta a una mujer de Dios y le dice así: ¿hasta cuándo estarás ebria, mujer? Digiere tu vino de una vez. Pero le responde Ana y le dice así: no, señor mío, no estoy ebria, soy una mujer con el corazón roto, que es diferente. A ver, hermanas, ponte en los zapatos de Ana por un momento. No puedo tener familia. Para colmo tengo en casa una rival llamada Penina que todos los días me lo recuerda. Me voy al templo a orar donde hay gente que anda desordenadamente y el sacerdote que consiente el pecado de los hijos y guarda silencio me malinterpreta y me dice: ¡borracha! Pero hermanos míos, se queda mirando a Ana y qué mujer de Dios, qué espiritualidad. Le dice el sacerdote: ebria. Y le responde ella: Señor,
déjame que te diga una palabra con cariño. Nunca te pongas a la altura de alguien que te malinterprete. Ni vivas dando tantas explicaciones, porque tus amigos de verdad no las necesitan. Tus enemigos no se las creen y los ignorantes no las entienden. Tú no has nacido para caerle bien a nadie, tú has nacido para agradar a Dios, para vivir en la voluntad de Dios. Ahora dice la palabra del Señor que Dios escucha la oración de Ana, porque Dios escucha tus oraciones. Y le concede un hijo. Y claro, ella tiene que cumplir el voto que ha hecho con el Señor. Si tú me das un hijo varón, yo te prometo que lo dejo aquí en el templo para servirte. Y ahora dice la Escritura, cuando el niño ya no dependía del alimento de la madre, lo llevó al templo y lo dejó delante del arca del pacto para que sirviera al Señor. Dice, y el niño en el templo todos los años crecía. De manera que su madre Ana tenía que subir todos los años al templo y coserle una túnica nueva, porque el niño de un año para otro había crecido. Si Ana hubiera sido mi madre, no hubiera tenido ese problema. Con una túnica que me haga le vale para todos los años. Pero como el niño estaba en el templo, delante del arca, que es la presencia de Dios, el niño pasaba un año y crecía. Pasaba otro año y crecía. Pasaba otro año y crecía. Y la madre le tenía que hacer una túnica a su medida. No es normal que lleves años en la iglesia y no crezcas. Aleluya, Señor. No es normal que estés delante del arca y sigas siendo el mismo. Amén. No es normal que sigas guardando resentimiento cuando te se ha predicado tantas veces que no lo tienes que hacer. No es normal, no es normal. El que está en el templo tiene que crecer. Hoy soy más santo que ayer, pero menos que mañana. Porque el evangelio, hermanos míos, es una maratón, no es un sprint. El evangelio es un vivir y morir día a día. Es por esto que dice el apóstol Pablo, vosotros recibisteis vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero luego en el libro de Colosenses dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿En qué quedamos, Pablo? Dice que estamos muertos y recibimos vida. Y ahora que hemos recibido vida, nos van a morir. Esta es la paradoja del evangelio. El verdadero evangelio ayuda a vivir al muerto y enseña a morir al vivo. Amén. Le concede el hijo y lo deja allí. Y ahora, prestad atención, que ahora entro de lleno. Escuchad bien. Y viene la voz de Dios en mitad de la noche y le dice así, Samuel, Samuel, dice, pero al niño no le había sido revelada todavía la palabra de Jehová y él creía que le llamaba el sacerdote Elí. Y pega un salto y se va a buscar, le dice, ¿me ha llamado mi Señor? Dice, yo no te llamé, vuelve a echarte. Y se vuelve a echar. Pero viene Dios otra vez, Samuel, Samuel, y creyendo que le llama el niño, pega un salto y se va a buscar al sacerdote. Dice, ¿me ha llamado mi Señor? Dice, entonces entendió el sacerdote Elí que el Señor llamaba al niño. Notar, la revelación la va a recibir el joven Samuel. Pero aunque escucha la voz, no tiene orientación para entenderla. Necesitaba un anciano que se la interpretara. Quiera Dios que en la iglesia hayan jóvenes que reciban revelaciones de Dios, que gracias a Dios los hay, pero que nunca nos falte un cuerpo de ancianos que nos oriente y nos guíen por el camino. Ahora dice la Biblia que el sacerdote se lo queda mirando y le dice, mira, si vuelves a escuchar la voz, tienes que responder así, habla Jehová, porque tu siervo oye. Se echa el niño a dormir y le dice el Señor, Samuel, Samuel, dice, habla Jehová porque tu siervo oye. Dice, pues atiende, te voy a dar una revelación que al que le escuche le retiñirán los oídos. El sacerdote ni está consintiendo el pecado de sus hijos y no lo ha estorbado, ha guardado silencio. Y es tan culpable el que peca como aquel que lo sabe y guarda silencio. Así que voy a enviar un juicio sobre su casa. Dice, y sus dos hijos, Ofni y Finés, los dos van a caer a filo de espada en el campo de batalla el mismo día. Y ahora dice la palabra que cuando Samuel recibe aquella revelación, dice, cuando los primeros rayos del alba despuntaron, amaneció y abrió la puerta del templo como solía hacer antes. ¡Qué humildad la de Samuel! ¿Saben cuál era el trabajo del profeta Samuel antes de ser profeta? Era el portero del templo. Por la noche recibe una gran revelación que no la recibe el sacerdote, pero tiene tanta humildad que al día siguiente abre la puerta del templo como solía hacer antes. Abre la puerta para que vengan y cierra la puerta para que se vayan. Abre la puerta para que vengan y cierra la puerta para que se vayan. Hay gente que en la revelación se le ha subido a la cabeza y ya no quieren ser porteros de la casa de Dios, pero necesitamos gente que por mucho que tenga de Dios, sea gente humilde, sea gente sencilla, sea gente que coja en todos sitios. Gente humilde como Cristo, que dice la Biblia que en las bodas de Caná de Galilea faltó el vino, y cuando falta el vino se acerca a María y le dice, no tienen vino. A lo que Jesús responde diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero se queda María mirando a los sirvientes de la boda y les dice así, hacer todo lo que él os diga. No entiendo, María, te acaba de decir que no ha llegado su hora, que lo dejes. Y le dice a los sirvientes, hacer todo lo que él os diga.
María no sabía lo que iba a hacer Jesús. Pero dice María, conociéndolo como lo conozco, aunque no sé cómo lo va a hacer, sé que va a traer arreglo a la boda. A veces nos pasa así. En la fiesta de tu alma se rompe la alegría, falta el vino de la alegría. Y dices, de esta no hay quien me saque. Pero conociendo al Cristo que tenemos, no sé cómo lo va a hacer, pero ten confianza que Dios arregla tu fiesta. Ahora se queda mirando el Señor a los sirvientes y les dice así: llenad las tinajas de agua. Mirad lo que es un hombre humilde. Llenad las tinajas de agua. Dice, cuando las llenaron, dice, ahora llevárselas al maestresala. Y dice la Biblia literalmente, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, llamó al esposo, al novio, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino en una boda. Y cuando ya han bebido mucho, que van ebrios y no están en condiciones de discernir la calidad del vino, entonces sirven el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta el final, eres un caballero. ¿Saben qué hacían antiguamente en Israel? En una boda, los padres del novio y de la novia decían, sirvientes, servid el vino bueno, que ahora todo el mundo va sereno y saben discernir la calidad. Pero cuando ya bebían y algunos tenían ya algunos grados hablando con respeto, dice, ahora servir el vino malo que no se dan cuenta. Pero Cristo era tan caballero que en las bodas de Caná de Galilea era el momento de servir el vino malo. Sin embargo, Él puso uno bueno, aunque los ignorantes no lo supieron apreciar. A veces nos ocurre eso. Entramos al culto y te preguntan, ¿cómo ha estado el culto? Bueno, la palabra ahí ha estado, un fracaso. No ha estado el vino del Espíritu, la alabanza no ha estado muy allá. Hoy Dios no nos ha visitado. Y no es que el vino no haya estado, es que tú a lo mejor no lo has sabido apreciar. Pero ahora dice la palabra del Señor que el reconocimiento se lo llevó el esposo. Sin embargo, el milagro, ¿quién lo hizo? Jesús. En ningún momento en la Biblia veo a Jesús reclamando su reconocimiento. Podría haber dicho, si yo no transformo el agua en vino, esta boda hubiera sido una vergüenza. Pero dice Cristo, me da igual, reconocer al esposo si queréis, porque a mí no me interesa que me reconozcan, me interesa que el vino no falte en la boda. Amén. Así tenemos que ser tú y yo, hermano mío. Lo importante no es que me reconozcan a mí o te reconozcan a ti. Lo importante es que contribuyas con tu colaboración, con tu presencia, con tu adoración, a que el vino del Espíritu Santo no falte cada día en la fiesta del culto. Qué cosas más serias. Porque dice la palabra del Señor que los sirvientes sabían de dónde venía el vino. ¿Saben que en las bodas que se hacían en Israel todo el mundo quería ser maestresala? Porque el maestresala era el que ocupaba la posición más eminente en la boda. Era el que daba órdenes a los sirvientes. Sirvientes, coger esas mesas, ponerlas allí, coger un cacho de pan, servirse a aquella familia. Era el que daba las órdenes a los sirvientes, pero los sirvientes no quería ser nadie, porque el sirviente era el recadero del maestresala. Pero dice la Biblia, el maestresala, aunque ocupaba una posición más alta, no sabía de dónde venía el vino. Y añade la Biblia, pero lo sabían los sirvientes. Déjame que te diga, hay sirvientes que ven más gloria que algunos maestresala. Si eres un sirviente en la casa de Dios, presta atención, porque el Señor puede obrar en ti un milagro. Ahora dice la Biblia que le revela el juicio que va a venir sobre la casa del sacerdote Elí. Sus dos hijos mueren. Y ocurre una guerra. Israel sale a luchar contra los filisteos. Dice la palabra, hermanos míos, que cuando salen allí ocurre algo muy triste. Porque 4.000 hombres del ejército hebreo caen a filo de espada. Y ahora se queda mirando un hebreo al otro y dicen, ya está, yo sé por qué hemos perdido la guerra. Hemos perdido la guerra porque el arca del pacto la hemos dejado en el tabernáculo de Silo, lo que simboliza la presencia de Dios. Rápido, que vayan jóvenes y la traigan. Mañana salimos a la batalla y seguro que ganamos. Y ahora dice la Biblia que van a por el arca a velocidades vertiginosas. La cogen y la llevan al campo de batalla. Al día siguiente salen a la guerra. Ya está el arca con nosotros. Seguro que ganamos. Pero dice la palabra que aquel día, en aquella batalla, no murieron 4.000. Murieron 30.000 hombres de a pie del ejército de Israel. En 2 días, 34.000 bajas. Tanta sangre había por el campo de batalla que un hombre de la tribu de Benjamín se rompió el vestido, echó tierra sobre su cabeza y sale corriendo al tabernáculo de Silo. Y cuando llega al templo, le dice el sacerdote Elí, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de la batalla? Cuéntame, dame las noticias. ¿Hemos ganado la guerra? Dice, no, el combate se empezó a trabar. Las flechas empezaron a volar. Los carros cerrados empezaron a caer. Las espadas flamígeras fueron desenvainadas. Nuestro ejército iba cayendo a la derecha y a la izquierda. 34.000 hombres de pie han perdido la vida. Y ahora le dice, y tus 2 hijos, Omni y Finés, cayeron a filo de espada en el campo de batalla. Lo que Dios dijo se cumplió, porque voy a decir una palabra y si la crees la confirmas con un amén. El pecado se paga. Amén. Escucha bien lo que te voy a decir. Una persona que peca por debilidad se arrepiente y Dios la perdona. Pero aquel que trafica con la cruz de Cristo, pecando hoy con la intención de arrepentirse mañana, escrito está, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Amén.
Qué peligroso es traficar con la misericordia de Dios. No creas que puedes pecar sin consecuencias. Pecar, pecamos todos. Pero hay gente, hermanos míos, que le pasa como al hijo pródigo. El hijo pródigo no esperó a que viniera nadie a quitarle la herencia del padre. Él dijo, me voy al mundo y la entrego yo. Sin embargo, aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó no se fue a entregar la mercancía que tenía. Los ladrones se la quitaron a base de golpes. Y no es lo mismo que pierdas los bienes de Dios a base de golpe del enemigo y otro golpe del enemigo y a base de tentaciones, a que tú te vayas al mundo libremente y tú la entregues. No es lo mismo caer en el barro porque te resbalas a caer en el barro porque te gusta resbalarte. No es lo mismo. Y ahora dice la Biblia que el juicio se cumple. Tus 2 hijos han muerto. Y cuando le dice que los hijos han muerto, me sorprende esto, hermanos. Dice, el sacerdote Elí seguía en la silla, pero le va a dar una noticia que lo va a quitar del medio. Dice, el arca de Jehová, que simboliza la presencia de Dios, la han tomado los enemigos y se la han llevado a tierra extranjera. Dice, cuando escuchó que el arca se la llevaron, se cayó hacia atrás, se pegó un golpe en las nucas, se desnucó y se murió. ¿Cómo es posible? La tragedia de la muerte de los hijos la pudo soportar, pero cuando le dijeron el arca, que es la presencia de Dios, se la llevaron, dice, eso no puedo soportarlo, se murió. ¿Saben por qué hay tragedias a lo largo de tu vida cristiana que has podido soportar? ¿Saben por qué a veces la economía te se desestabiliza y abres la nevera y la tienes vacía y no llegas a fin de mes y no puedes pagar la letra y te envían una carta de amenaza diciéndote que vas a perder la casa y que te embargan el coche? ¿Saben por qué puedes soportar todo eso? Porque tienes el arca. Te diré más, ¿saben por qué a veces puedes soportar que la enfermedad te llame a la puerta? El que se está hablando es un hombre enfermo. Sí, llevo más de 13 años enfermo, tomando 11 pastillas diarias, con una enfermedad que a veces me deja en un estado espantoso de postración. A veces no puedo salir a predicar el evangelio, a veces no puedo salir a la calle, a veces no puedo pastorear una iglesia. Sí, pero ¿saben por qué sigo soportando? El que te está hablando en 5 años perdió 5 seres queridos, mi abuelo, mi abuela, 2 tíos y un hermanico con 33 años. ¿Sabes por qué a veces voy al culto y veo a mi padre y a mi madre levantando las manos, adorando a Dios? Es muy sencillo, porque aquí han perdido un hijo. En mi casa ha estado el arca, el arca, el arca. Si tienes el arca del Señor a tu lado, la presencia de Dios, puedes soportar las tragedias. Si estás aquí es porque el arca está contigo. Ayúdame a predicar y dile al que tienes a tu lado, no es por tu fuerza, es por su espíritu. Se han llevado el arca, hermanos. Y cuando se llevan el arca, los enemigos se la llevan a la tierra de los filisteos. Y dice la escritura que la pusieron en un lugar. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Sígueme con atención. Dice, pusieron el arca en el templo de Dagón. Claro, los filisteos también tenían su dios. Y el dios de los filisteos se llamaba Dagón. Y ellos cogieron el arca del Dios de Israel y la pusieron delante de la estatua de Dagón. Era un desafío. Era como estaba diciendo, hemos salido a la guerra contra los israelitas y nuestro Dios Dagón es más poderoso que el Dios de los hebreos, el Dios del arca. Y dice la Biblia que cerraron el templo y se fueron. Pero al día siguiente, cuando abren el templo, dice, la estatua del Dios Dagón estaba tirada en el suelo. Y se dijeron el uno al otro, ¿qué ha pasado con la estatua de Dagón? Si ayer estaba de pie y hoy está tirada. ¿Hay alguien que la haya tirado? Claro, ellos no lo sabían. Nosotros sí lo sabemos. Era el Dios del arca que estaba lanzando un mensaje. Mi pueblo ha perdido una batalla, pero no ha perdido la guerra. Todavía sigo estando con ellos. Y ahora dice la Biblia que cogieron la estatua y empezaron a hacer fuerza y la pusieron en su sitio. Es decir, que Dios la tiró y ellos la levantaron. Déjame que te diga algo con cariño. Nunca te atrevas a tirar lo que Dios levanta. Pero tampoco te atrevas a levantar lo que Dios tira. Porque hay cosas que las tira Dios. Y nosotros los hombres no somos nadie para levantarlas. Ahora ¿saben lo que hicieron? Que la pusieron en su sitio, cerraron el templo y se fueron. Dice, pero al día siguiente cuando vinieron, dice, la tragedia fue peor. Porque estaba la estatua de Dagón tirada en el suelo. La cabeza estaba por un sitio, los brazos por otro y el tronco por otro lado. Y cuando yo leo el texto digo, aquí falta algo. Tenía la cabeza cortada por un lado, los brazos por otro y el tronco por otro. Claro, y me di cuenta que los filisteos cuando escultaron, el escultor, la estatua de Dagón, la hizo sin piernas. Tenía el tronco, los brazos y la cabeza. ¿Y saben cómo estaban los brazos? Los brazos estaban así. Porque la estatua del dios filisteo no recibía sacrificios de animales. Decían los filisteos que había que sacrificar niños y cogían los niños recién nacidos, los ponían en los brazos de la estatua y le pegaban fuego. El Señor reprenda al demonio. Amén. Sí, y ahora se queda mirando el Dios del arca
Y dice, tienes mucha cabeza para gobernar y muchos brazos para recibir las ofrendas del pueblo, pero no tienes pierna para ayudar al necesitado, ni para extenderle la mano a uno, ni para consolar a alguien que está herido. Así que como no tienes piernas para andar y no veo tu conducta, te corto la cabeza y los brazos. Le cortó la cabeza, que era la autoridad, y los brazos que tenía para recibir. Necesitamos gente en la iglesia que tenga piernas para andar, que se vea su conducta cristiana, que anden en busca de los necesitados, de aquellos que están rotos. Discúlpame, hermano mío, te lo digo con mucho cariño. Yo sé que esto no es un mensaje popular, pero me he encontrado a lo largo de mi vida cristiana con gente que le parece la estatua de Nabucodonosor. Sí, dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se echó a dormir y tuvo un sueño, y en el sueño vio una estatua. Dice, tenía la cabeza de oro, el pecho de bronce y los pies de barro. Así hay gente, hermanos. Hay gente que tiene la cabeza de oro porque sabe de la Biblia mucho, tiene el pecho de bronce porque siente poco y tiene los pies de barro porque anda muy mal. Pero quiera Dios que en la iglesia de Oliva haya gente que tenga la cabeza de oro, el corazón de oro y los pies de oro. Ahora entiendo yo ese texto, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Notar el orden de prioridades. Primero Jesús hacía y luego enseñaba, porque el verdadero maestro enseña con el ejemplo y luego con las palabras. Amén. Hablo por mí, hermano mío, hablo por mí. Yo no quiero pertenecer al club de los predicadores que cuando suben a un púlpito predican tan bien que la gente no quiere que se bajen, y cuando bajan del púlpito viven tan mal que la gente no quiere que se suban. Necesitamos gente con testimonio en las iglesias. Levantan. Y ahora quiero que me prestes atención, porque aquí quiero llegar a parar y voy a ir cerrando ya. Cogen el arca de Jehová, y los filisteos tenían 5 ciudades, y la llevan a la ciudad de Ecrón y la ponen allí. Pero como el arca estaba fuera de lugar, dice, Dios envió un juicio a la ciudad de Ecrón, envió una plaga de tumores, y hablando con respeto, una plaga de ratones. Ratones por todos sitios, en la cocina, ratones en el salón. Y dicen los filisteos, nosotros no queremos el arca aquí, porque Dios nos ha enviado un juicio por el arca, que la cambien a otra ciudad, y la pasaron a la ciudad de Astarot. Pero cuando llega el arca allí, dice, Dios envió una plaga de tumores y una plaga de ratones. Y dicen los de Astarot, nosotros tampoco la queremos, y la cambiaron también de lugar. Y ahora dice que los filisteos, preocupados por los juicios que Dios les estaba enviando, llamaron a divinos y hechiceros, y le dijeron, mirad, queremos saber si lo que nos está pasando es fruto de la casualidad, que ha pasado porque tiene que pasar, o es porque el Dios de Israel nos está enviando un juicio. Dice, muy sencillo, ¿queréis saberlo? Dice, coger un carro nuevo, coger el arca y ponerla encima del carro, y coger 2 vacas que estén criando terneros, 2 crías. Los terneros los guardáis en el cobertizo y las vacas las atáis al carro. Soltad las vacas. Si las vacas, cuando las soltéis, como llevan el arca encima, si se van en dirección al tabernáculo de Silo para llevar el arca y dejan las crías, los hijos detrás, eso es señal de que les pruebe más la voluntad de Dios de llevar el arca a su lugar que el sentimiento que tienen por su familia. Y ahora dice la Biblia, hermanos míos, que cogieron el carro, pusieron el arca encima, cogieron 2 vacas que criaban terneros, los metieron en el cobertizo, y cuando soltaron las vacas, dice la Biblia, las vacas se fueron en dirección al tabernáculo de Silo, y entonces pegaron un grito los filisteos y dijeron, ¡ay de nosotros! ¡Juicio de Dios es este! Pero en la Biblia dice textualmente, las vacas iban andando y bramando, andando y bramando. Hay otra versión de la Biblia que dice, las vacas iban andando y llorando, andando y llorando. ¿Sabes por qué las vacas lloraban? Porque habían dejado las crías de los terneros en el cobertizo y les dolía que eran sus hijos, los estaban dejando atrás, pero les podía más la voluntad de Dios de llevar el arca al tabernáculo, que sacrificaron los sentimientos de la familia. Amados santos de Dios, en una vida cristiana la voluntad del Señor tiene que estar por encima del sentimiento. Amén. ¿Me pueden ustedes decir a mí qué puede sentir un hombre cuando el Señor le dice, coge a tu hijo Isaac y llévalo al monte Moriah y sacrifícamelo? Ya conocen la historia, Dios no le permitió que lo sacrificara. Pero déjame que te cuente cómo terminó esta historia. Nunca murió Isaac en aquel altar. ¿Saben quién murió? Abraham. Abraham sí que murió en aquel altar, porque Dios le estaba pidiendo que sacrificara sus sentimientos. Coge a tu hijo Isaac, el que amas, y sacrifícalo. A ver si es verdad que por obedecerme a mí estás dispuesto a sacrificar tus sentimientos. Y a veces Dios nos pide cosas, hermanos míos, que ponen en conflicto lo que sentimos con lo que creemos. ¿A dónde se inclina tu balanza? ¿A la obediencia a la palabra de Dios o a lo que sientes? Yo doy gracias a Dios, porque aquí en Oliva hay gente que ama a Dios y quiere obedecerle. ¿Cuántos quieren? Levanta tu mano al cielo y grita para Él, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora préstame atención y termino ya. ¿Por qué?
¿Por qué David escribe este salmo? ¿Por qué dice se acabaron los piadosos? Todo empezó en el valle de Elach. Ustedes conocen esta historia bien. Dice la Biblia que había un gigante llamado Goliat que medía aproximadamente 3 metros 30. Para que ustedes se hagan una idea, medía más o menos como yo. Y ahora sube allí, Goliat, en el valle de Elach, y lanza un grito que decía así: mandad a alguien del ejército de Israel que se atreve a pelear conmigo. Si me vence él, nosotros los filisteos seremos vuestros esclavos. Pero si le venzo yo, vosotros nos serviréis. Claro, el que bajaba al valle tenía que tener muy claro si podía vencer o no, porque en juego no solamente estaba su vida, estaba en juego la esclavitud de todo un pueblo. De manera que era una batalla personal que tenía consecuencias colectivas, porque nuestras batallas personales tienen consecuencias colectivas en la iglesia. Y ahora dice la palabra del Señor que aquel gigante amenaza durante 40 días. Pero claro, nadie se atreve a bajar al valle de Ela y pelear con un hombre de 3 metros 30. Entonces, como nadie lucha por amor al pueblo, Saúl lanza una oferta y dice así: bueno, ya que nadie lucha por amor a la nación de Israel, voy a hacer una oferta. El que baje al valle y luche con el gigante y lo mate, lo honro con muchas riquezas, le doy mucho dinero. La casa de su padre la eximo de tributos, ya no tiene que pagar los tributos del templo. Dice, y una más, esta es la mejor: a mi hija Mical, la princesa, se la doy por mujer. Claro, yo ahora me imagino a todos los mozos viejos que habían en Israel, que le habían llegado a todas las mozas hebreas y todas le habían dicho que no, que tenían 45 años y no se habían casado. ¿Cómo? ¿Que si mato al gigante me da la princesa? Claro, Mical no estaba al alcance de cualquier pretendiente. Los mozos de Israel no se atrevían a llegarle porque era la princesa. Ella no le dice que sí a cualquiera, la miraban de lejos, pero les daba miedo acercarse. Pero ahora no hace falta que le llegues, no hace falta que te quiera y no hace falta que te diga que sí, porque ha dicho el padre que el que mate al gigante se lleva la moza. Y ahora todos los mozos viejos para allí, para el valle. Pero cuando se asomaban y veían al Pubuki, perdón, a Goliat, decían: primico, ¿no te querías casar tú? ¡Baja tú al valle! Porque todos querían que el rey enviara a Mical a su casa. Mato al gigante y el rey envía a la princesa a mi casa. ¡Qué bien! Pero nadie se atrevía a bajar al valle a matar al gigante. ¿Cómo quieres que el Rey de Reyes envíe a veces bendición a tu vida si no eres capaz de bajar al valle profundo de tu corazón a matar tus propios gigantes? Aquellos gigantes. Tenía 4 hermanos más como él que eran gigantes, por eso se llevó 5 piedras. Porque dijo David, cuando mate a Goliat la familia se me echa encima. Y se llevó 5 piedras por eso. Y ahora dice la Biblia, le cortó la cabeza, se fue a Jerusalén. La cabeza se la entregó al pueblo y se quedó la espada del gigante por si venían para seguir matando gigantes. Aquí empieza la historia, hermanos. Aquí empieza el sufrimiento de David. Llega a Jerusalén y salen las doncellas cantando un coro que decía así: Saúl mató a sus 1000 y a David a sus 10.000. Y entonces el rey Saúl le tuvo celos y envidia y dice: ¿a él le dan 10.000 y a mí 1000? ¿No le hace falta más que el reino, que le den el trono también? Dice, y desde aquel entonces Saúl no miró con buenos ojos a David, tanto que estaba comiendo en su mesa y era su yerno, le había dado a su hija Mical por su mujer, pero dice que no tenía compasión de él, sacó la lanza y se la tiró 2 veces para enclavarlo en la pared y tuvo que salir huyendo. Hermanos, desde que el profeta Samuel lo ungió por rey hasta que se ocupó el trono, pasaron 14 años de desierto en desierto, de cueva en cueva, de caverna en caverna, huyendo de su suegro Saúl porque le quería matar. Ahora dice la palabra del Señor, hermanos, que David está escondido en la cueva de Engandi, y está escondido en la cueva, y viene Saúl a quitarle la vida, y 600 hombres acompañan a David. Eran los 600 hombres que había encontrado en la cueva de Adulam, endeudados, afligidos, sin amargura de espíritu. ¡Qué buen pastor que era David! Entró a una cueva y se encontró 600 hombres endeudados, afligidos, sin amargura de espíritu. Pero de esos 600 hombres sacó el ejército que iba a dar su vida por él, los valientes de David. Y ahora dice la Biblia que está escondido en la cueva de Engandi, y pasa Saúl por allí y entra a la cueva, y él estaba escondido, agazapado, y le dice uno de sus generales: ya está, lo tienes a la mano, ha entrado a la cueva, quítale la vida, quítalo del medio. Pero dice la Biblia que David pega un grito y dice: líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Dice, pero voy a hacer una cosa. Sacó la espada, se acercó sigilosamente detrás de él y le cortó un cacho de túnica que tenía Saúl. Y cuando se va Saúl de la cueva de Engandi, se va detrás de él, y cuando ya está a una distancia pega un grito y dice: Saúl, has entrado a la cueva de Engandi, te he tenido en mi mano, me quieres quitar la vida. Tenía la oportunidad de vengarme de ti, de quitarte de en medio para que no te me tiraran más la lanza. He tenido la oportunidad de vengarme y te he perdonado la vida. ¿Cómo es esto? Que he entrado yo a la cueva de Engandi y me ha perdonado la vida. Dicen: mírate la túnica, mírate en el manto,
¿No te falta un cacho de túnica? Dice, y cuando Saúl se miró y vio que le faltaba un cacho de túnica, dijo esta palabra, tremendo. Dice, ahora reconozco que tú eres el ungido de Israel y que Dios te ha puesto por príncipe sobre este pueblo. No lo entiendo, hermanos. Unos meses antes ha matado al gigante Goliat y no lo reconoce como ungido. Unos meses antes tocaba el arpa para aliviarle de sus tormentos y no lo reconocía como ungido. Y ahora por un cacho de túnica que le ha cortado, si lo reconoces, muy sencillo. Porque cuando mató al gigante lo vio por fuera. Eres diestro para la guerra, David. Cuando tocaba el arpa lo vio por fuera. Tienes habilidad para tocar el arpa. Pero cuando le perdonó la vida en la cueva, lo vio por dentro. Dice, qué buen corazón tienes. Has tenido la oportunidad de vengarte y no me has hecho daño. Ahora reconozco que eres el ungido de Israel. Déjame que te diga una palabra con cariño. A los ungidos no se les reconocen por los gigantes que matan en público, sino por el buen corazón y las buenas entrañas que tienen en privado. Aleluya. Le quiere quitar la vida y lo perdona. Sube esa música que termino ya. Y ahora, este Saúl que persigue durante 14 años a David para matarle, sale a la guerra. Cuando sale a la guerra, el combate se empieza a trabar y Saúl, viéndose perdido, sale corriendo y sube a una montaña que le llamaban la montaña de Gilboa. Cuando llega a la cumbre del monte, Saúl saca una espada, se echa sobre ella y se quita la vida. Y ahora un hombre que pasa por allí, que ve muerto a Saúl y a Jonatán, ¿os acordáis de Jonatán? Era amigo de David. Dice, salió corriendo para darle la noticia a David. Claro, él pensaba, cuando le diga que Saúl, su enemigo, ha muerto, se alegra, porque le ha tirado la lanza 2 veces. Lo quería matar en la cueva de Engandi. Él no ha levantado su mano contra él, pero cuando le diga que ha muerto en el campo de batalla, seguro que se alegra. Y cuando le da la noticia, dice, Saúl y tu amigo Jonatán han muerto, tu enemigo ha muerto. Ya tienes la opción de sentarte en el trono y de coger la corona. Dice la Biblia, hermanos míos, literalmente, Saúl se vistió de cilicio, de luto, él y todos los hombres que estaban con él. Vestidos de luto. Dice, hoy no se come, ayuno. Todos ayunando. Y dice la palabra que vestido de luto negro como un cuervo, por aquel enemigo que le quería matar, levantó una endecha que decía así, oh doncellas de Jerusalén, cantar este coro en las plazas. Y salió cantando un coro y una endecha y un lamento que decía así, ¿cómo han caído los valientes en batalla? ¿Cómo? ¿Cómo le dices a Saúl que era un valiente si al gigante Goliat no se atrevió a matarlo? Si tú tuviste tú que bajar el valle para enfrentarte a él. Y dice David, me da igual, aquel día tuvo una hora baja, aquel día fue un cobarde, pero yo no solamente me acuerdo de sus días malos, también tuvo días buenos y sacó su espada para defender al pueblo. Y ahora dice David, monte de Gilboa, que ni lluvia ni rocío caiga sobre ti, ni seas jamás llamada tierra de ofrendas, y sobre ti no crezca jamás la vegetación. Y pega un grito David, dice, doncellas de Jerusalén, llorad por la muerte de Saúl, aquel que os vestía de oro y de escarlata. Y pega un grito y dice una palabra terrible, no anunciéis la muerte de Saúl en Gat, diréis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se enteren las hijas de los filisteos y salten de gozo y se alegren por ello. ¡Terrible! ¿Sabéis lo que dice David? Dice, la muerte de Saúl, que no se enteren los filisteos, que no llegue esta noticia ni a la plaza de Ascalón, que es filistea, ni a la ciudad de Gat, que es filistea, porque la van a escuchar las hijas de los filisteos y se van a alegrar. ¡Ha caído! Sí, ha caído, pero la caída que se quede para nosotros, que no se enteren los enemigos. Hermanos, cuando un hermano de la iglesia caiga y sufra un desliz, no lo anunciamos en Gat, no lo anunciamos en Facebook, no lo anunciamos en las redes sociales, que quede para nosotros. Finaliza David diciendo esta palabra y con esto termino. El arco de Jonatán nunca volvió atrás. La espada de Saúl nunca volvió vacía. Y tu escudo como que no hubiese sido ungido con aceite. Cuando yo leo el texto digo, aquí falta algo. Porque David mencionó en la endecha el escudo, la espada y el arco, pero la lanza no la mencionó. ¿Saben por qué? Porque la lanza se la tiró 2 veces a él. Dice, no, la lanza no la menciono, vaya que algunos se crean que lo hago por resentimiento. Me la tiró a mí, pero yo ya no le guardo nada en el corazón. Dice, tu escudo como que no hubiera sido ungido con aceite. ¿Por qué dijo eso? Dice, has muerto como si tu escudo de guerrero no hubiera sido ungido con aceite. ¿Saben por qué dijo aquello? Porque antiguamente en Israel, cuando un guerrero salía a la batalla, el escudo lo ungía con aceite. Y le echaba aceite en el escudo antes de salir a pelear. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Si el escudo estaba seco, cuando venía el enemigo y golpeaba con la espada, al estar seco, la espada
se quedaba clavada en el escudo porque estaba seco. Pero si estaba ungido con aceite, no podía evitar el golpe de la espada. Pero la espada hacía esto y resbalaba. Y dice, has muerto como si tu escudo no hubiera sido ungido con aceite. Déjame que te diga algo. Cuando el escudo de nuestro corazón y de nuestra alma no está ungido con el aceite de la unción del Espíritu, cuando recibimos una ofensa y un golpe se nos clava. Es por eso que hay gente que no perdona, hay gente que la guarda, hay gente que tiene y vive con resentimientos y raíces de amargura. ¿Por qué? Porque le han pegado un golpe y como el escudo lo tiene seco, se le queda clavado. Pero hay otros que son como Cristo. Vaya si recibió golpes Cristo. Pedro le dio 3 golpes, lo negó 3 veces, pero cuando resucita le dice a las Marías, ir a los apóstoles y a Pedro y decirle que venga a verme. ¿Saben por qué menciona su nombre? Porque Pedro le había negado 3 veces, le había dado 3 golpes, pero dice Pedro, Jesús, me da igual, me ha negado 3 veces, me ha dado 3 golpes, pero tengo el escudo tan ungido que el golpe me ha resbalado. Decirle que venga a verme, que lo perdono, que no le guardo resentimiento. Quiera Dios que aquí en la iglesia de Oliva haya gente que, aunque reciba golpes, tenga el escudo ungido. ¿Habrá alguien aquí que tenga heridas? Si David hubiera estado aquí, ¿hubiera escrito este salmo? Te respondo yo creo que no. Yo creo que David se quedaría mirando a su alrededor y no se atrevería a escribir este salmo, porque en la iglesia de Oliva hay gente íntegra como Samuel, hay hombres con testimonio, hay mujeres de Dios. Si quieres que el Señor unja el escudo de tu corazón, te voy a invitar a que te pongas de pie un minuto, solamente un minuto. Qué bien. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Es posible que hayas venido hoy herido por tantos golpes que te ha dado la vida. El alma lo tienes sangrando. Espíritu Santo. Estás rodeado de gente y aún así te sientes solo. Pero hoy el Señor quiere ungir el escudo de tu corazón. ¿Le puedes dar la mano a la persona que tienes a tu lado, por favor? En señal de cariño y de unidad. Levántala en alto. Tienes un minuto para adorar al Señor y dile, Señor, unge mi escudo. Díselo a Dios. Adora al Señor. Dile, Señor, unge mi escudo. Díselo a Él. Si necesitas que tus heridas cicatricen, hoy está aquí el Espíritu del Señor para ungir el escudo de tu alma con el aceite de su Espíritu. Adórale, adórale, adórale. Sube la intensidad de la adoración. Adórale, adórale, adórale. Hoy las heridas cicatrizan. Hoy de las lanzas que recibiste no te acuerdas, porque la unción del Espíritu cura las heridas de tu alma hoy. Seria blanda relevatoria de la masaria. Ven, Señor. Ven ungiendo escudos hoy, sanando heridas, fortaleciendo al débil, consolando, Señor, al herido, fortaleciendo, Señor, las rodillas paralizadas. Levántate en medio de tu pueblo y huyan de tu presencia tus enemigos. Señor, ven cerrando heridas. Ven ahora enjugando toda lágrima para la gloria de tu nombre. Que tu palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Reprende toda obra del enemigo. Pongo todo ejército en fuga. Ahora rodéanos con tu protección. 1 millar de ángeles rodeen este lugar. Que tu presencia y la gloria de tu Shekinah sea desatada.